Vamos a hablar con quien va a estar allí, convoca al partido piquetero, pero más allá de meternos en este tema, porque queremos saber cómo llegan a esa conclusión, bueno, uno se imagina, le quería preguntar a nuestro amigo Juan Marino, del partido piquetero, ¿cómo se preparan para el 23? Porque por ahí vi también publicaciones donde el partido piquetero va a estar presente el 23 en la movilidad o movilización de la universidad pública. ¿Cómo estás? Darío, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, ustedes van a estar presentes, ¿no? Por lo que vi. Sí, por supuesto. La movilización del 23 de abril va a ser multitudinaria, histórica. Ayer en el abrazo a clínicas, el rector de la UBA explicaba que lo que están sufriendo las universidades hoy es algo que no se vio durante los últimos 40 años, desde que cayó la dictadura. Y a proporcionar con ese ataque va a ser la movilización más grande, más masiva de estas últimas décadas de las universidades. Así que, por supuesto, que vamos a estar presentes el 23 de abril y nos parece que es una movilización muy importante para contribuir a reordenar a la oposición y especialmente al radicalismo, ¿no?, que tanto vínculo tiene con las universidades, para que nos juntemos todos y construyamos una oposición mayoritaria en el Congreso que le ponga un límite a Milei, y especialmente en el punto de las universidades, que votemos en el Congreso una ley que garantice el financiamiento para las universidades públicas. ¿Cómo te tomó la operación que hizo el gobierno anoche con un comunicado unilateral, no dirigido a nadie, sino a los periodistas amigos y a la opinión pública, teóricamente diciendo que van a dar algo que para ellos es mucho, pero no es nada, y por suerte las autoridades universitarias no tomaron caso de eso, porque obviamente nadie habló con ellos, y rápidamente la operación se abortó? Digo, qué cosa fea que un gobierno lance su medida tratando de operar con hechos que van a ocurrir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es una maniobra que expresa la preocupación del gobierno con la marcha del 23. Saben que va a ser una marcha muy masiva y por eso buscaron operar para tratar de desarticularla. Bueno, ocurre todo lo contrario. El CIN reafirma la convocatoria del 23, correcto. Lo mismo las federaciones estudiantiles, docentes, no docentes. Y me parece en ese sentido que la preocupación del gobierno tiene que ver con que en la marcha del 23 se va a mostrar que hay un sector muy grande de la juventud que está en contra del gobierno de Milei. Y eso derrumba el relato de que la juventud respalda a la Libertad Avanza y al gobierno nacional. Y en ese sentido, en línea con la marcha del 24 de marzo, que fue la más masiva de la historia de las marchas del 24, o el paro del 24 de enero, que fue el paro más temprano de la historia de un gobierno recién asumido, vamos a tener una marcha más masiva de las universidades y especialmente de la juventud. Hoy una nota de La Nación, de Claudio Jaquelino, uno de sus principales editorialistas, pone de manifiesto precisamente esto, que el gobierno, una de las preocupaciones que tiene es que la marcha del 23 puede marcar un punto de inflexión en la juventud y que eso puede impactar también sobre la oposición. Por eso te decía, nosotros sacamos este libro, Tesis de Abril, que el objetivo principal es hacer un llamado de atención para reordenar a toda la oposición, para que le pongamos un límite a Milei. Y eso lo tenemos que hacer ahora en abril, porque después en el 25 de mayo, con el Pacto de Mayo, lo que pretende Milei es subordinar a la oposición y transformarla en oficialista. Entonces nosotros ahora en abril tenemos que hacer lo contrario. Y la marcha del 23 puede cumplir un rol fundamental en ese sentido. Juan, ¿basta Milei? ¿Qué es lo que tiene en el libro? No dije dónde es la presentación, recordalo vos. Bueno, mañana 15:30 horas, sábado 15:30 horas, en la Federación Gráfica Bonaerense, Avenida Paseo Colón 731, en Capital Federal, presentamos el libro Tesis de Abril, Basta Milei. Así que todos los que estén escuchando, estén mirando, invitados a participar. ¿Y por qué Basta Milei? A ver, tirame un par de cosas por qué hay que decir Basta Milei. El concepto de la consigna Basta Milei es básicamente decir, este es el momento para ponerle un límite, para ponerle un freno, ya. Organizarnos y recurrir a todos los instrumentos democráticos y constitucionales que tenemos a disposición para ponerle límites, apoyándonos en hechos que ya hemos logrado, porque hay que destacar que la CGT y la CTA lograron frenar el capítulo laboral del DNU, que en la Cámara de Diputados hicimos que cayera la ley ómnibus, que el Senado votó en contra del DNU, y así como eso muchas otras cosas. Bueno, lo de las prepagas, hubo primero muchos fallos individuales contra el aumento de las prepagas y un repudio generalizado que generó que el gobierno tuviera que dar un giro 180 grados en ese terreno, por lo cual se demuestra que se puede poner límites. Lo mismo con el fallo de la justicia federal en el caso del Fondo Compensador de Transporte para Chubut. Entonces, ¿qué decimos? Hoy la tarea del movimiento popular
y de la oposición política es poner un límite constitucional. Y para eso podemos recurrir a los instrumentos que tenemos tanto en el Congreso como en el Poder Judicial. Y es marcar una perspectiva a un movimiento popular extraordinario, masivo, de lucha contra el gobierno. Te mencionaba antes algunos de los hitos en ese sentido, pero también tenemos los paros de los estatales, las marchas de la UOM, la lucha del movimiento piquetero. Hay un camino, si nos unimos todos y tenemos una estrategia y un plan donde podemos ponerle límites. Y eso es lo que intenta transmitir la consigna Basta Milei. Muy bien, mis compañeros que quieran preguntar, Juan, adelante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. ¿Cómo andas, Carla? Bien, quería consultarte ¿qué está pasando ahí en la Cámara de Diputados puntualmente con los próximos debates que se vienen, que también vienen en sintonía con esto, tema ley ómnibus, paquete fiscal? Entiendo que el decreto por ahora queda un poquito para más adelante, pero ¿hay alguna novedad de cuándo se va a empezar a tratar todo esto? Sí, ellos ya ayer convocaron una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto para empezar a discutir el proyecto vinculado a la cuestión fiscal. Nosotros, en contraposición con eso, hicimos una reunión muy importante de diputadas y diputados de varios bloques con los representantes del movimiento estudiantil, porque estamos articulando con el resto de los bloques para llegar a un consenso mayoritario para votar una ley que garantice el financiamiento de las universidades. En esa misma línea también logramos dictámenes en la Comisión de Previsión para tener una fórmula jubilatoria que recupere lo perdido por la licuación de Milei y que proteja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las cajas provinciales en contra de la orientación del gobierno a destruir las jubilaciones. Por lo cual está claro que en la Cámara de Diputados hay hoy una disputa donde el gobierno instala a través de diversos medios que la nueva versión de la ley ómnibus se aprobaría de forma express, como trámite, que ya tendrían garantizados los votos. Lo mismo habían dicho en la versión anterior de la ley ómnibus, y eso se terminó cayendo, y nosotros estamos trabajando para lograr ese acuerdo federal parlamentario para votar leyes como la de las jubilaciones o la de la defensa de las universidades. Obviamente eso está sujeto a la lucha política, y la gente que está escuchando el programa tiene que saber que los 99 votos de Unión por la Patria contra el DNU para las universidades y para los jubilados están, y contra la ley ómnibus también. El tema es que hay que ir a hablar con el resto de la oposición, que tiene que decidirse a ser opositora. La marcha del 23, los radicales los tiene que hacer virar y darse cuenta que no pueden apoyar el Pacto de Mayo y la ley ómnibus, y que tienen que votar una ley a favor de las universidades. La marcha de la CGT el primero, lo mismo con el sector del peronismo que no se unió por la Patria, Pichetto, Yarlora y compañía, que dejen de estar hablando de que van a votar a favor de la ley bases y del Pacto de Mayo, que se van a integrar al Pacto de Mayo, y que sean opositores y escuchen a esa CGT, que siempre ha sido uno de los fundamentos centrales del peronismo a nivel nacional. Me parece que ese es el desafío, y bueno, nosotros en la Cámara estamos trabajando con esa línea, y entendemos que las movilizaciones populares del 23 de abril, del 1 de mayo y del 9 de mayo tienen que contribuir a que logremos efectivamente ese acuerdo mayoritario en la oposición. ¿Te parece que algo de esto, entiendo que para temas jubilaciones todavía tiene que convocar expert a tratar el tema de movilidad jubilatoria, y para la cuestión de universidades sé que hay algún proyecto dando vueltas por ahí y eso implicaría una articulación con el radicalismo, pero ¿te parece que alguna de estas iniciativas se puede tratar incluso antes de los proyectos de ley que quiere el gobierno, o te parece que para esa construcción todavía falta y si bien hay coincidencias está medio verde? En el caso de universidades y jubilaciones creo que hay condiciones para rápidamente lograr un acuerdo. En la reunión con el CIN que tuvimos en la Cámara de Diputados de la Comisión de Educación, estuvimos nosotros, Unión por la Patria, el radicalismo, el Frente de Izquierda e Innovación Federal, y el CIN mismo propuso un proyecto para recuperar lo perdido por el ajuste presupuestario del gobierno nacional. Y en el caso de jubilaciones hay distintos proyectos, uno es el de Unión por la Patria, pero que todos van en la misma línea y que se contraponen directamente contra el gobierno nacional. Y si Esper no convoca, muy rápidamente en una sesión se puede emplazar a que se reúna la Comisión de Presupuesto para tratar un determinado temario, y está obligado a hacerlo en el plazo que determine la sesión, el pleno de la Cámara. Por lo cual, en esos dos puntos hay condiciones para avanzar. Ahora, también eso está atado a la discusión política más general, y la voluntad de los otros bloques opositores de avanzar en estas líneas tiene que ver con sus decisiones en relación con el Pacto de Mayo y con el DNU y la ley ómnibus. Por eso decimos tan importante el 23 de abril y el 1 de mayo que haya marchas en cada provincia, que le digan en Santa Fe a Puyaro, en Córdoba a Yarlora, bueno, a cada uno de los diputados de cada una de esas provincias, no, Pacto de Mayo no. Ley ómnibus no, DNU no, sí a las leyes a favor de los jubilados, las universidades,
los comedores. Nosotros presentamos un proyecto para garantizar el financiamiento de los comedores escolares y populares, y yo lo estuve conversando con diputados de otros bloques y hay varios que entienden que no puede ser que no estén mandando la plata para la comida de las escuelas y de los comedores populares. Bueno, hoy la Iglesia sacó un comunicado muy duro fuerte en ese sentido. Me parece que hay condiciones para avanzar en esa línea. Juan, ¿qué tal? Martín Epstein, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, te quería hacer una consulta. ¿El paquete fiscal que están metiendo ahora el gobierno es prácticamente el mismo que integraba la ley ómnibus original? ¿Sí? No tiene grandes diferencias y esencialmente está estructurando otra vez un ajuste sobre laburantes. Si alguien podría decir, bueno, son laburantes que cobran altos ingresos, sí, pero efectivamente mientras aumentan ganancias o vuelven a poner ganancias, bajan alícuotas de bienes personales. ¿Qué te dicen los referentes de otros bloques que están dialogando con el gobierno sobre por qué antes estaban en contra de ese paquete fiscal y hoy lo tratarían y lo acompañarían? Pues la verdad que a mí me llama mucho la atención eso. Digo, es esencialmente la misma discusión que se dio en enero, partida en dos, de un lado la ley ómnibus, del otro lado el paquete fiscal, sin grandes modificaciones. Digo, ¿por qué ahora el gobierno está convencido o por qué la oposición que dialoga acompañaría lo que no acompañó en enero? Es que es una gran pregunta que hay que hacerle a los otros sectores opositores, porque del lado del gobierno ellos ya dijeron, como te decía antes, en enero que la ley base salía y no salió. Claro. Entonces lo que diga el gobierno sobre eso no le creemos nada. Y también en ese momento los opositores dialoguistas decían que querían que se aprobara la ley ómnibus, que iban a colaborar y todo lo demás, pero como el gobierno se pelea con todo el mundo y no cede nada y no acuerda con nadie, bueno, se terminó cayendo. Nada de eso está modificado ahora. Les están pretendiendo que voten restituir el impuesto al salario a los trabajadores y las trabajadoras de sus provincias. Sí, modificaron el piso, pero siguen afectando a un montón de laburantes, mientras lo que vos decís, bajan lo de bienes personales. Entonces, como no se modifican las condiciones fundamentales que llevaron a la caída de la ley ómnibus, como siguen asfixiando financieramente a las provincias, porque el plan de Caputo y de Milei de fundir a las provincias sigue existiendo y sigue en pie, bueno, las condiciones políticas y económicas no se modificaron sustancialmente como para determinar una reorientación de los gobernadores y de los otros diputados. Por eso nosotros estamos diciendo, bueno, basta, ya no hay más espacio para el dialoguismo, para las media tintas, para tratar de negociar. O sos opositor o sos oficialista, hay que definirse. No hay que estar mirando los números de las encuestas, hay que mirar los números del daño que le generó Milei a nuestro país en estos 4 meses de gobierno. Hoy salían los números de la capacidad instalada de la industria en niveles de los más bajos de los índices, desde que el INDEC mide el índice, la caída brutal de las importaciones, que es la que explica el superávit comercial. Todo eso demuestra que cada número nuevo que sale sigue poniendo de manifiesto un derrumbe económico, que vamos hacia una depresión. Y bueno, también el resultado de Caputo en su viaje, no consiguió la plata del FMI, no consiguió la plata de los supuestos inversores extranjeros que le iban a garantizar el levantamiento del cepo, y ahora el gobierno está teniendo que decir que el levantamiento del cepo va a ser más adelante. Es un fracaso de su esquema económico y por eso los opositores que se queden pegados a ellos, bueno, van a quedar pegados a este propio fracaso y lo van a pagar en las próximas elecciones legislativas, en sus propios pueblos, sus propias provincias, porque la gente la está pasando muy mal y vas a ver quién traicionó y quién se hizo oficialista y quién no, quién defendió al pueblo y quién enfrentó este plan de genocidio económico del gobierno Milei. Juan, Gaby de Lelisi te saluda, te llevo a un terreno más político partidario y te pregunto, a raíz de todas las movilizaciones y todas las expresiones que está habiendo en la calle y la pregunta acerca de quién capitaliza políticamente de todo esto, hay básicamente 2 posiciones, que es quienes dicen hay que esperar para aparecer, digamos, partidariamente, y hay quienes dicen no, hay que salir ahora. ¿Cuál es tu posición y si querés argumentarme el porqué? No, a ver, la gente está saliendo, entonces es una obligación política y moral de quienes decidimos representar a ese sector del pueblo que está siendo agredido por Milei, acompañar esas movilizaciones y buscar darles una traducción política, legislativa, institucional. Eso va más allá incluso de cualquier cálculo electoral, porque naturalmente desde el punto de vista electoral uno puede discutir cuán conveniente o no es quedar vinculado de forma directa a las movilizaciones, a la lucha, a los paros. Ahora, eso por lo tanto no es lo que determina en primer lugar la decisión de respaldar la movilización. Nosotros tenemos que tener conciencia de que estamos ante las movilizaciones más grandes de las últimas décadas en nuestro país. Y por lo tanto,
para ser opositor también hay que darle traducción política a ese proceso popular que se está desplegando contra el gobierno. Nuestra posición es muy clara en ese sentido. Y de hecho las tesis de abril que escribimos y que vamos a presentar mañana como libro también tienen como objetivo eso, de plantearle a la oposición que se reordene a partir del proceso de movilización popular, que la agenda que plantea ese proceso de movilización popular tiene que ser un factor ordenador de los que somos opositores. Entonces, lo de las universidades, las jubilaciones. Nosotros, por ejemplo, cuando nos tiraron el gas químico a Lorena Pocovic y a mí en la puerta de la Cámara, estábamos acompañando un acto de una multisectorial de jubiladas y jubilados, que hizo una de las marchas más grandes que yo vi de jubiladas y jubilados de los últimos años, que nos pedía a nosotros que en el Congreso tratemos un proyecto contra el decreto Milei que licúa las jubilaciones. Entonces Sí, nosotros tenemos Juan, que de todas formas te digo, déjame decirte una cosa, vos, Lorena y algunos más, son de los pocos dirigentes de la oposición, si querés, de Unión por la Patria, del Frente de Todos, que se los ve acompañando, y ahí no te escapará que hay mucha gente que incluso votó en las últimas elecciones Unión por la Patria, pidiendo más presencia de los dirigentes. Sí, yo de hecho sé que no solo hay bronca popular contra Milei, también hay bronca popular contra la oposición, incluyendo Unión por la Patria. Y tanto es así que por eso escribimos unas tesis que, bueno, el archivo de Word son más de 40 páginas, en el libro finalmente son más de 90 páginas para reordenar a la oposición, porque vemos que hay mucho que discutir y mucho que mejorar. También nos parece importante distinguir una cosa de la otra, porque una cosa es Unión por la Patria, que te garantiza los 99 votos contra el DNU, contra la de Ómnibus, otra cosa son los otros opositores, el radicalismo, el bloque Hacemos Coalición Federal, los gobernadores de la UCR, los gobernadores, como el caso de Zarzora, que directamente tienen una orientación de transar con el gobierno. Entonces hay que, me parece también, entender cuál es el sector de la oposición que hay que destrabar, sobre el cual hay que trabajar para lograr ponerle límites a Milei. Y de todas formas coincido con la observación que vos hacés, y por eso te digo, escribimos un libro entero para poder discutir esto, y por eso lo presentamos mañana, porque queremos, nosotros, nuestro objetivo no es, cuando yo voy, por ejemplo, a apoyar a las jubiladas y jubilados, mi objetivo no es mostrar que yo soy mejor que las otras compañeras y todas las otras compañeras porque por algún motivo u otro no vinieron, sino tratar de ser un engranaje en la maquinaria opositora para promover que se mueva toda la maquinaria opositora, porque nuestro objetivo tiene que ser ponerle un límite a Milei. O sea que para vos, para vos tendría que haber más dirigentes en la calle, acompañando. Sí, pero sí, e igual te destaco que como bloque Unión por la Patria estuvimos como bloque, bancando la marcha de la CGT a tribunales, aquella para presentar el recurso contra el DNU, el capítulo del DNU, que estuvimos también el Día del Paro Nacional como bloque, bancando la movilización, que vamos a estar el 23 como bloque, y de hecho como bloque articulamos con los diputados de la UCR, del bloque Hacemos Coalición Federal, del Partido Socialista, del FIT, y recibimos a los estudiantes el otro día y apoyamos la marcha del 23. Entonces, también mostrar que estamos logrando resultados en ese sentido, que hay una disposición de avanzar en ese sentido, y eso lo tenemos que valorar, lo tenemos que reivindicar, porque eso es lo que nos viene permitiendo conseguir resultados, conquistas. Si no, me parece también que la idea, que se la escucho a algunas compañeras y a algunos compañeros, de bueno, no hay ningún dirigente que banque, nadie sale a la calle, nadie pone el cuerpo, nadie pone la cara, puede ser un poco desmoralizante, en el sentido, bueno, ¿quién nos banca? Nadie hace nada, nadie ayuda, nadie se pone al frente, nadie da traducción institucional, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar a Milei? Y yo creo que eso tampoco es tan así, porque hay resultados que sí venimos logrando, que hay que valorarlos y que tienen que ser el ejemplo para decir, este es el camino por el cual hay que avanzar, hay que ir más en esa línea. Bueno, esa es la intención que tenemos con las tesis de abril, y por lo cual yo mismo lo vengo discutiendo, y las tesis de abril se las mandé a todas y a todos los dirigentes que conozco y con los que tengo contacto, para que tengamos un debate político y coordinemos para que le pongamos la mayor cantidad de límites posibles a Milei. Esta nota la califico como positiva. Mucha gente que está escuchando, que seguramente tus palabras suenan como, bueno, por fin, aunque ya antes podría haber pasado, pero esto de hacerlo público, de tener un libro o un escrito, como hacen otros integrantes de Unión por la Patria, pero acá desde más abajo quizás. Y está bueno eso porque vos estuviste en la calle. Y a propósito, a título personal, ¿cómo estás de esas quemaduras? Supongo que los días posteriores fueron terribles, porque ahí no te llamamos, pero me imagino, como te vimos ahí, que tuviste que hacer un tratamiento para mejorar eso que te había pasado, ¿no? Ya estoy bien, y fue sobre todo gracias a que me atendieron rápido en la Guardia Médica en la Cámara de Diputados,
y después un poco más tarde que fui al hospital de quemados, que me dieron una crema específica para ese tipo de quemaduras, muy rápido lo pude solucionar, así que sobre todas las cosas, también a cualquier compañera, a cualquier compañero que vaya a una manifestación y que sufra la quemadura de ese gas, que vaya rápido, si está en la Ciudad de Buenos Aires, al hospital de quemados, pero bueno, en cualquier lugar donde lo sufra, que se acerque rápido a una guardia médica, a una salita. ¿Y qué te ponen de primera mano? ¿Qué te ponen? ¿Agua? ¿Algún previo a lo que es la parte médica? ¿Qué te ponen primero para paliar el dolor que tenés? Mira, eso es algo que estamos de alguna forma midiéndolo con la experiencia, con los médicos que ayudan y que asisten en esas situaciones, porque como no sabemos el componente químico exacto que tiene este gas, porque el gobierno no lo informa, no queda claro exactamente cuál es la mejor forma de tratamiento. Entonces todo lo que yo te diga es condicional y refuerza la exigencia que le hacemos al gobierno de que informe. De hecho, me estoy por presentar como querellante en una causa que ya iniciaron abogadas y abogados, entre ellos Verdú, para reclamarle al gobierno que informe el componente químico del gas. Ahora, lo que me dijeron en el hospital del quemado es, cuando es sobre la piel, no es lo mismo sobre los pulmones, la vía respiratoria o sobre los ojos, pero cuando es sobre la piel, lavar con un paño con agua templada, con jabón neutro para sacar el componente químico, limpiar, y después hay que usar una crema, que es la que me dieron ellos, que tiene hidrocortisona. En la guardia médica de la cámara, automáticamente lo que me pusieron es Platzul, porque como es una quemadura de primer grado, me pusieron Platzul. Después en el hospital de quemados me recomendaron que Platzul no es lo mejor porque puede generar marcas en la piel frente a la exposición al sol, y ahí es donde me dieron una crema de hidrocortisona. Pero eso es sobre la piel, porque es otro problema si lo ingerís, si lo respirás, o si te entra directo a los ojos, porque ahí ya no es que te puedes poner agua y jabón, ¿viste? Entonces, bueno, por eso tan importante que la lucha, la exigencia de que el gobierno informe qué es esto para que los médicos puedan saber cómo se trata. Obviamente, además de exigir que lo dejen de utilizar porque es un instrumento de tortura. Muy bien, nuestro galeno de cabecera, Juan Marino, un abrazo grande, que siga bien. Un abrazo grande a ustedes, muchas gracias por el espacio. Ahí está, Juan Marino, con muchas definiciones interesantes, ¿no? A propósito de lo que le preguntaba Gaby, mucha gente piensa, ¿no? Todos tienen que estar, todos tienen que manifestarse, todos tienen que hablar.